Queridos amigos, amigas, sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar justamente con algo que ya habíamos empezado, la ley de adoración. Y la semana pasada nos habíamos quedado hasta la pregunta 660A. Y vamos un poco trabajando todo este tema que es muy interesante. Porque nos orienta, como habíamos hablado, una de las principales herramientas que tiene el espírita es la oración, y entender esto, cómo funciona y cómo nos puede beneficiar, es muy importante. En esta pregunta nos lleva a una realidad. Y Kardec pregunta esto. Y si lo vemos bien, hasta nos puede ocasionar un poco de gracia. ¿Cómo se explica que algunas personas que oran mucho tengan, a pesar de eso, muy mal carácter? Sean celosas, envidiosas, poco afables, carezcan de benevolencia, de indulgencia, y que a veces incluso sean viciosas. Es una pregunta bastante interesante y pienso que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algunas personas que oran mucho tengan, a pesar de eso, mal carácter, sean celosas, envidiosas, poco afables, carezcan de benevolencia, indulgencia y que hasta sean viciosas? Y los espíritus responden: lo esencial no es orar mucho, sino hacerlo bien. Y esto es lo importante de la oración. ¿Sí? Aquí nos va esclareciendo el mundo espiritual. Dice: lo esencial no es orar mucho, es hacerlo bien. Esas personas creen que todo el mérito radica en la extensión de la plegaria, y cierran los ojos ante sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupación, una manera de pasar el tiempo, pero no un estudio de sí mismas. Lo ineficaz no es el remedio, sino el modo como se lo administra. Y sucede, ¿no? Sucede muchas veces. La oración se convierte en algo mecánico, en una ocupación. Tengo que orar. Y no se puede observar la oración desde ese punto de vista. Tengo que orar. O homenajear a una persona, entre comillas, que a mí me ha pasado mucho esto, diciendo: ahora tú vas a hacer la oración de cierre, de apertura. Es pertinente compartir, estamos de acuerdo, pero no es un elemento donde la persona deba lucirse con una bellísima oración bien estructurada, con palabras que sensibilicen a los otros y que carezcan de la energía de aproximación para con Dios. Si recapitulamos un poquito acerca de la semana pasada, nosotros vamos a reconocer los elementos que hemos hablado en ese primer momento, ¿no? La intención como punto importante, fundamental para realizar una oración, el sentimiento y la elevación de pensamiento. Elevar el pensamiento, el hecho de pensar en Dios, en la grandeza mismo de Dios, ya nos lleva a enfocarnos a Él, ya hace que nosotros comencemos a tener una conexión. Si nuestro foco está en agradar con nuestra oración a las otras personas, entonces no es una oración válida. Si mi foco es cumplir aquel compromiso de que yo estoy haciendo una oración por pasar el tiempo, por orar, o porque mi tradición así lo dice, mismo siendo espírita, puede ser que usted se acostumbró a orar y simplemente lo hace por hábito, mas no porque entiende lo importante que es la oración. Es así que lo vuelvo a repetir, y la primera frase que dice y es tácita y culmina con un punto,
Lo esencial no es orar mucho, sino hacerlo bien. Esas personas creen que todo mérito radica en la extensión de la plegaria. Hay personas que parece que están dando un discurso, ¿no? Es una oración extensa, interminable. Y esas oraciones interminables donde ya nosotros no podemos ya ni seguirlas siquiera porque son tan largas, tan extensas, con tanto contenido que simplemente se vuelve difícil conseguir concentrarse. Continúa el libro de los Espíritus y en la siguiente pregunta, 661, después le invito para que después abra el libro de los Espíritus y pueda también leerlo usted y reflexionar al respecto. Y la pregunta es esta: ¿podemos rogar a Dios el perdón de nuestras faltas y que nos la conceda? Y esta es una pregunta también importante. Dios sabe discernir el bien del mal. Y es otra pregunta, un inicio de pregunta bastante tácito con un punto final. Dios sabe discernir el bien y el mal. Por lo tanto, si es que yo elevo una oración para ser perdonado de las cosas que hice mal, Dios sabe discernir, sabe exactamente cuál es mi intención. La oración, continúa, no oculta las faltas y coloca nuevamente un punto. La oración no oculta las faltas. Que yo haga una linda oración no va a ocultar lo que yo hice mal. Y continúa. El que pide a Dios el perdón de sus faltas solo lo obtiene si cambia de conducta. Punto. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Vamos a comprender todo esto. Dios sabe discernir el bien y el mal. Por lo tanto, es momento de nosotros desenmascarar un poco esto. ¿Y podemos equivocarnos todos los seres humanos? Sí, equivocarnos. Equivocarnos porque nos hace falta habilidades, destrezas y experiencia. Todo ser humano, todos nosotros podemos equivocarnos porque nos falta habilidad y experiencia. Y aquellas equivocaciones son por falta de eso, por lo tanto no son intencionadas. Hacer el mal es algo intencionado. Cuando yo quiero hacer el mal, es algo planificado. Y es un plan que yo ejecuto. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre cometer un error y cometer una falta. Una falta significa que yo estoy consciente de la ley y transgredo esa ley. Cometer un error significa que yo no tengo la capacidad para razonar frente a eso, entonces yo me equivoco y se convierte en algo involuntario, pero también que no afecta de mayor forma a todos los que me envuelven, ¿no? A todos los que me rodean. Por lo tanto, por eso es la respuesta. Dios sabe discernir el bien del mal. Entonces, no podemos engañar. La oración no oculta las faltas. ¿Sí? El que pide perdón y no cambia de conducta, no adelanta nada. Las buenas acciones son la mejor plegaria, porque los hechos valen más que las palabras. Por lo tanto, nuevamente la acción de la oración es cómo nosotros actuamos en nuestra vida. Si nosotros actuamos de una forma coherente, naturalmente también vamos a tener oraciones que sean más consistentes y nuestro lazo con la divinidad va a ser mucho más fuerte.
¿Se puede orar por los otros y obtener buenos resultados? Y la respuesta de los espíritus es: el espíritu del que ora actúa mediante su voluntad de hacer el bien. Punto. Con la plegaria atrae hacia sí a los buenos espíritus, quienes se asocian al bien que quiere hacer. Este es un punto importante de cómo va esa dinámica cuando yo oro por alguien. ¿Cómo funciona todo esto? El espíritu del que ora actúa mediante su voluntad de hacer el bien. Nuevamente, de las características: elevación del pensamiento, sentimiento, voluntad, intención. ¿Sí? 4 puntos importantes. Mi voluntad, que es hacer el bien, significa que la voluntad nos lleva a actuar en el bien. Entonces, oramos y existe ese deseo. Y con ese deseo comenzamos a traer espíritus buenos, quienes se van a asociar a esa vibración para beneficiar a aquella persona que es objeto de nuestra plegaria. Kardec coloca una nota diciendo: poseemos en nosotros mismos, mediante el pensamiento y la voluntad, nuevamente, pensamiento y la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal. La oración por los otros es un acto de esa voluntad. Comprendamos bien la dinámica, ¿sí? Pensamiento y voluntad tienen el poder de accionar. Y ese poder de acción va más allá de los límites de nuestra esfera corporal. Entonces, realmente cuando nosotros oramos por alguien, esa esfera de vibratoria y de acción va más allá de nuestro cuerpo físico. La oración por los otros es un acto de voluntad, por lo tanto, debe haber voluntad en hacer el bien, en que esa persona reciba ese beneficio. Si es fervorosa y sincera, si es hecha con sentimiento y de una forma sincera, puede llamar a los espíritus buenos para que acudan en ayuda de aquel por quien oramos, a fin de que le sugieran buenos pensamientos. Entonces, ¿le van a hacer el milagro? No. Van a venir buenos espíritus y le van a inspirar, le van a sugerir buenos pensamientos. Y le van a dar fuerza, la fuerza que necesita, dice, para su cuerpo y su alma. Y van a auxiliarle con su fuerza física y para que en su interior también se vea fortalecido. Ahí viene un punto y dice: no obstante, también en ese caso la plegaria del corazón lo es todo, pues la de los labios de nada vale. Pensamiento, voluntad, sentimiento e intención. Seguimos viendo estos 4 puntos siempre repetirse. Y en la siguiente pregunta dice: ¿las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y desviar su curso? Y esta es una respuesta larga. Vuestras pruebas están en manos de Dios y las hay que debéis sufrirlas hasta el final. Sin embargo, en ese caso, Dios siempre toma en cuenta la resignación. Entonces, primera cosa, ¿Dios nos va a quitar la prueba si nosotros oramos? No, no va a quitar ese desafío, esa prueba. No lo va a quitar. Porque hay cosas que nosotros tenemos que vivirlas hasta el último momento para poder comprenderlas, para poder vivirlas bien.
Sin embargo, en ese caso, yo siempre tomo en cuenta la resignación. ¿Qué es resignación? ¿Quedarse con los brazos abajo? No. En realidad aquí, como nos enseña el libro de los espíritus, ¿no? Resignación significa tener una acción inteligente sobre aquello que me está generando conflicto. No significa resignarse a sufrir, significa que hay que darle un resignificado a aquel sufrimiento. Hay que comenzar a entender ese sufrimiento, a actuar de una forma ética y coherente, conforme la doctrina espírita nos enseña, para superar ese sufrimiento. Y eso es resignación. La oración atrae hacia vosotros a los buenos espíritus, quienes os dan fuerzas para soportar esas pruebas con valor, y así os parecen menos duras. Entonces, la asistencia a los buenos espíritus nos ayuda a ser más fuertes, a pensar con mayor esclarecimiento, no a disolver el problema. Y dice así, ya lo hemos dicho, la oración nunca es inútil cuando está bien hecha. Recalca, la oración tiene que ser bien hecha. Estamos entendiendo todo esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren participar, simplemente coloquen sus comentarios, ahí los vamos colocando, ¿sí? Porque sus pensamientos son fundamentales también para que todo esto sea más dinámico. Ya lo hemos dicho, la oración nunca es inútil cuando está bien hecha, porque da fuerza, lo cual es de por sí un gran resultado. Entonces, cuando lo hacemos bien y sentimos fuerza gracias a la oración, entonces ya es un buen resultado. Ya lo sabes, ayúdate que el cielo te ayudará. Y eso podemos hacerlo, no es un término espírita, pero podríamos decirlo, podríamos hacerlo un mantra. Y dicho por los espíritus. Es un término popular, ¿no? Ayúdate, que el cielo te ayudará. Por lo tanto, nosotros deberemos presentar dinamismo, actividad frente a todo aquello que estamos viviendo, lo que estaba hablando acerca de la resignación. Por otra parte, si Dios no puede cambiar el orden de la naturaleza conforme al capricho de cada uno, porque lo que es un gran mal desde vuestro mezquino punto de vista y caprichoso de cada uno, y desde el de vuestra vida efímera, suele ser un gran bien en el orden general del universo. Entonces, lo que parece que no debía haber sucedido, en realidad es algo importante, es un evento importante que no solamente me impacta a mí, sino que impacta al universo. ¿No es acaso una forma interesante de ver también el sufrimiento y la dificultad? Lo que me sucede a mí no solamente me sucede a mí, va eso a traer un cambio, un remesón también al universo. Estamos acostumbrados a sentirnos tan pequeños, tan desvalorizados, que no percibimos nada de eso. Dejamos de lado, nos dejamos de lado, mejor dicho, y dejamos de pensar que nuestra vida es valiosa. Por lo tanto, debemos dejar todo ese punto de vista mezquino, como nos dice, dejarnos de quejar y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si te pasa algo, no solamente te pasa a ti, ¿sí? Sino que es un gran bien en el orden general del universo. Más, es otra persona que me está atacando y yo me estoy alejando a causa de eso.
es un gran bien en el orden general del universo. Es que esto me hicieron y estoy pasando por esta gran dificultad y todo el mundo es malo. Es un gran bien en el orden general del universo. Cualquier cosa que nos pase y que nos genere también conflicto, es un gran bien en el orden general del universo. Sí, es otra cosa que nosotros de siempre debemos recordar. ¿Por qué? Porque es un gran bien en el orden general del universo. Y allí comenzamos a ver cómo funciona todo y comenzamos a comprender que lo que estamos viviendo, sea una dificultad, va a ser algo bueno que va a venir después y es algo que va a encajar armónicamente y conscientemente en el universo y en nuestro microcosmos o en nuestro microuniverso. Además, ¿cuántos males hay cuyo autor es el propio hombre a causa de su imprevisión o de sus faltas? El hombre es castigado por donde pecó. Otra cosa interesante. Entonces nosotros vivimos y sufrimos por donde pecamos. Si nosotros somos vanidosos, será nuestra vanidad. Si nosotros somos orgullosos, será nuestro orgullo. Entonces, muchas veces nos duele el orgullo o nuestra vanidad. Ojo con eso. Por eso, al liberarnos de todo eso, es un gran bien en el orden general del universo. Estamos de acuerdo. Y yo me siento emocionado. Cada vez que leo el libro de los espíritus, voy encontrando cada cosa tan especial, tan esclarecedora que siempre me siento feliz. No obstante, los pedidos justos son satisfechos con más frecuencia de lo que pensáis. Entonces, existen oraciones que sí son escuchadas y que tienen pedidos además de eso, y son frecuentes. Eso es muy interesante. No le interesa, a mí me interesa. ¿Creéis que Dios no os ha escuchado porque no ha hecho un milagro para vosotros? Mientras que Él os asiste por medios tan naturales que os parecen un efecto del acaso o de la fuerza de las circunstancias. Allí nos tendremos que remitir un poco a la psicología junguiana, en el sentido de aquello que no es una casualidad, es una causalidad. Todos aquellos eventos que convergen en sí mismo para dar significado a algo. Y la oración funciona de esa manera. No va a venir un ángel del cielo a materializarse y hacerlo. Sería emocionante, no lo niego. Pero Dios va a hacer que en ese orden general del universo, que suele ser, acuérdense que los eventos que suceden suelen ser un gran bien en el orden general del universo, que hablamos hace un momento. Ese gran bien converge y hace que una persona de fuera nos hable, que alguien nos dé una idea, que alguien nos socorra en ese momento adecuado, que tengamos mayor esclarecimiento, que las cosas se den de alguna forma para nosotros aprovechar ese instante. La oración está siendo escuchada. ¿Creéis que Dios no os ha escuchado porque no ha hecho un milagro con vosotros? Mientras que Él os asiste por medios tan naturales que os parecen un efecto del acaso o de la fuerza de las circunstancias. Muchas veces también, incluso la mayoría de las veces, Dios os sugiere la idea necesaria para que vosotros mismos
superéis la dificultad. Entonces, ¿de dónde viene esa inspiración? Esa inspiración viene de Dios. Dios dice el libro de los Espíritus. No es un invento mío. Dios, incluso la mayoría de las veces, Dios os sugiere la idea necesaria, la idea que falta. Dios nos ayuda y nos da esa pieza que necesitábamos en ese rompecabezas mental. La idea necesaria para que vosotros mismos superéis la dificultad. ¿Sí? En la pregunta 664 nos dice así, antes de contestar algunas preguntas que veo por allí, dice esta pregunta: ¿es útil orar para los muertos y por los espíritus que sufren? En ese caso, ¿de qué modo nuestras oraciones pueden suministrarles alivio y abreviar sus padecimientos? ¿Tienen ellas el poder de hacer más leve el peso de la justicia de Dios? La oración no puede producir, esta es la respuesta, la oración no puede producir el efecto de cambiar los designios de Dios. Esto, el lenguaje es para que se entienda en aquella época. Nosotros, con mayor esclarecimiento, deberemos entender que esos designios de Dios son las propias leyes naturales. Entonces, si yo no me comporté adecuadamente, no voy a esperar que después de desencarnar, estando en el mundo espiritual, yo esté completamente esclarecido. Voy a seguir sufriendo y viviendo por mi propia falta de conocimiento y de entendimiento sobre muchas cosas, de las que no pude superar en vida, ¿sí? En vida material. No obstante, el alma por la cual se ora experimenta alivio, porque la oración es un testimonio de interés que se le brinda. ¿Acaso nosotros no nos sentimos aliviados cuando alguien, una persona querida, familiar, amistad, nos hace una llamada telefónica solidarizándonos, o cuando solidarizándose, o cuando alguien nos da un abrazo cariñoso o nos da unas palabras de aliento? ¿Acaso nosotros no nos sentimos mejor? De hecho, nos brinda fuerza, nos brinda amparo moral. El desdichado siempre siente alivio cuando encuentra almas caritativas que le compadecen de sus dolores. Por otra parte, mediante la oración se lo estimula al arrepentimiento y al deseo de hacer lo necesario para llegar a ser feliz. Entonces, la oración estimula, no le quita a la persona al espíritu del dolor. Le estimula para que por sí mismo pueda reaccionar y comenzar a actuar desde donde está de una forma más eficiente en cuanto a su crecimiento. No son las fantasías, ¿no?, que a veces pensamos: yo oro por el ente suicida y va a ser rescatado y todo eso, y viene el espíritu y lanza una red y los rescata. No, no es así. No funciona así. Hay que dejar un poco las fantasías. La oración estimula, sí, para que el espíritu de esa persona que desencarnó sea consciente de que es amado por nosotros, que estamos orando por él, que le permita estar consciente y comenzar a vibrar adecuadamente, comenzar a observarse a sí mismo para entender qué es lo que hizo mal y a realizar ese compromiso interno de hacer las cosas bien desde ese momento hacia adelante. En ese sentido, se puede abreviar su pena, porque si ya es consciente, si ya conoce la causa de su sufrimiento, naturalmente comenzamos a dejar de sufrir.
Sucede también aquí como encarnados, cuando nosotros tenemos mayor certeza de por qué estamos sufriendo, qué es lo que nos está afectando, entonces comenzamos a dejar de sufrir. Puede abreviar su pena. Si de su parte coopera con buena voluntad, ese deseo de mejorar, estimulado por la oración, atrae junto al espíritu que sufre espíritus mejores. Entonces va a terminar esa soledad. Va a comenzar a vibrar y por su entendimiento que va desarrollando, por su voluntad y predisposición, va a permitir el acercamiento de espíritus mejores que acuden a instruirlo. ¿Qué hacen estos espíritus que están un poco más esclarecidos? Primero, lo instruyen. Segundo, lo consuelan. Tercero, le dan esperanza. Y culmina este texto diciendo, Jesús oraba por las ovejas descarriadas. Desde ese modo, os muestra que seréis culpables si vosotros no oráis por aquellos que están más necesitados. Responsables, no la palabra culpables no cabe, responsables. Muy interesante. Espero que estén disfrutando de esta reflexión como yo lo estoy disfrutando. Vamos a ver. Sí. Sí, es verdad. Todos estamos ligados, sí. Todos estamos ligados porque si lo que nos sucede afecta al universo, sí, para bien, significa que como nosotros somos parte del universo, todos estamos ligados unos con los otros. Efectivamente, Ana Lucía. Rafael Reynoso dice que nos saluda desde Guatemala. Qué bueno que esté con nosotros. La cuestión es que no hemos alcanzado el nivel de sentirnos inmutables ante el ataque de la violencia de cualquier forma. ¿Es verdad? Es decir, que aún somos turbables. Nos alteramos aún y muchas veces terminamos por caer por debajo del nivel del atacante y terminamos iguales de violentos. Es verdad. Por eso es importante ser vigilante. La vigilancia que siempre recomendaba Jesús para todos sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces, estar atentos a nuestros propios impulsos, estar atentos a nuestras propias necesidades, estar atentos a las cosas que nos hacen daño, porque todo eso también podemos preverlo para no caer en esas tentaciones, se podría decir, o aquellas perturbaciones que pueden generar intencionalmente otras personas que no están dedicadas al bien. Irma Rosa. Un gran abrazo desde México, ¿no? Desde Acapulco. Un gran abrazo, Irma Rosa. Gracias por acompañarnos. Katia dice, la vibración de amor ayuda a las almas y creo que les conforta en su sufrimiento sentir que pueden mejorar. ¿Es así? Exactamente es así. Nuestra oración no las rescata. Permiten alivio para que puedan reflexionar y puedan retomar sus actitudes mejores que les permita avanzar. Muchas gracias a ti, Nelly. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios. Siempre es bueno. Samari dice,
vibración de amor dentro de nuestra oración nos genera esa paz que necesitamos. Claro que sí. Cuando nosotros vibramos con amor, entonces, y amor que no tenga interés de por medio, sobre todo, va a generarnos un gran confort, paz y alegría. Pensemos en Dios, pensemos en amar a Dios. Si nos enfocamos en eso, sin duda, vamos a tener todas oraciones efectivas. Noeli dice, ayuda mucho a entender mejor. Muchas gracias Noeli por siempre estar presente y por participar. Gracias a todos por su compañía. Siempre procuro hacerlo un poquito compacto para que no sea muy cansado y que tengamos ganas de continuar. Un abrazo fraternal y cariñoso a todos ustedes. Sí, el día sábado, el día de mañana, a las 10 de la mañana, estaré presentando mi nuevo libro sobre Liliana. Entonces están también cordialmente invitados, 10 de la mañana. Entonces van a ver el link por allí que ya está publicado. Y muchas gracias siempre por su compañía. Y lean el libro de los espíritus, miren esas preguntas y reflexionen en ellas. Muchas gracias a todos.